Así que hemos estado hablando del Sermón del Monte, ese mensaje que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Y ya este sería el mensaje 10 de lo que hemos titulado una serie, Un Sermón también para hoy. Y el Señor termina, como hemos visto, esta serie o este mensaje usando una ilustración muy importante. Cuando Él dijo que el que escuchó y oye esas palabras es semejante a aquel que construye su casa sobre la roca. Pero el que lo escucha y no la pone en práctica, no la obedece, es como aquel que construye su casa sobre la arena. Por consiguiente, cuando venga la tormenta y cuando venga el agua, sería destruida. Así que de ahí es importante, usando las mismas palabras del Señor Jesús, que no seamos solamente oidores de este mensaje, sino que cada una de estas palabras suyas las pongamos en práctica en nuestra vida. Porque lo cierto es, hermanos, y sabemos que así es la vida, las tormentas vienen, los momentos difíciles vienen, y debemos de estar firmes en el Señor, y para eso debemos de poner en práctica su palabra. El asunto que Él trató aquí, el Señor, en su mensaje, tiene que ver con el ayuno. ¿Por qué ayunar? Y les soy sincero que por alguna razón, yo no sé si alguien habrá hecho algún trabajo investigativo entre muchas denominaciones evangélicas, como los mismos bautistas, no se ha hecho mucho énfasis, honestamente, en este aspecto por mucho tiempo en muchas iglesias, quizás en otras sí, pero no ha sido una práctica común, por lo menos en iglesias en las que yo crecí, hablar acerca del ayuno. Se hablaba de la oración, se hablaba del servicio, de la predicación, pero no de ayunar. Pero el Señor lo dijo, ahí está. Así que si vamos a hacer estamos en una serie de mensajes, analizando el mensaje, hay que incluirlo, porque no podemos brincar nada de lo que el Señor dijo, ya que todo lo que Él dice es importante. Honestamente, no he leído ningún estudio de cuál es la razón. Solamente podemos hacer algunas conjeturas. Quizás pienso yo que porque lo practican otras religiones de una manera incorrecta, a dioses no reales. Quizás para que no nos confundan con ellos, digo yo. Quizás por algunos cristianos que le dan un uso incorrecto al ayuno, quizás por eso. Y a veces por rechazar algo incorrecto se cae en otro extremo también incorrecto, pienso yo. Porque ignorarlo no es precisamente lo que el Señor quiere, que hagamos de lo que Él nos enseña en su palabra. Así que quizás muchos de nosotros han tenido una larga tradición dentro de la iglesia y ha sido práctico o practicando la vida cristiana en muchos aspectos, y posiblemente algunos de nosotros no ha tenido una experiencia fuerte en este asunto, que es importante y que el Señor mencionó y que el mismo Señor lo practicó. Así que si realmente vamos a construir nuestra vida, nuestro hogar sobre la roca, si realmente queremos que nuestras vidas estén sólidas cuando venga la tormenta, no podemos dejar fuera este asunto, hermano. Es parte del Sermón del Monte. Es parte de lo que significa poner nuestra vida y nuestra casa sobre la roca. Aunque sea algo que no haya estado en nuestra tradición religiosa cristiana por mucho tiempo o por toda la vida. Así que por eso quizás es muy importante que le prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo allí. Y esta parte del sermón seguimos allí en el capítulo 6 de Mateo, lo dejamos así el domingo pasado. Vamos a ver, comienza en el versículo 16, Mateo 6, 16. Y comienza este versículo hablando del tema, dice, cuando ayunéis. Y ahí continúa el versículo. Pero vamos a parar ahí. Cuando ayunéis. Así que el Señor no comienza diciendo lo importante de ayunar, no comienza tratando de convencer a sus discípulos de que se debe ayunar. Él está dando por sentado que sus discípulos y que todos aquellos que nos llamemos cristianos y seamos parte de sus discípulos, de sus seguidores, lo practiquemos cuando ayunéis, cuando lo hagas. Ya está sobreentendiendo que es parte de lo que se supone debemos de hacer. Se asume, Él lo asume de que es parte de nuestra vida cristiana.
Y yo me atrevo a decir que Él lo hace porque Él reconoce y sabe que es algo que necesitamos, es algo que nosotros debemos hacer si queremos tener la vida de discípulo, de seguidor de Cristo. Así que cuando lo hagamos dando por sentido que en algún momento de nuestras vidas y de nuestras costumbres y de nuestra práctica cristiana está el participar del ayuno. Lo cierto es que ya antes de ser cristianos esta práctica entre estos discípulos existía, porque es parte de la tradición y de la religión judía. Quiere decir que ya los judíos en sus prácticas, sobre todo aquellos que eran más piadosos y que eran más practicantes de la religión judía, pues ya practicaban esta práctica de ayudar buscando a Dios. Y de hecho, podemos ver y sabemos que los discípulos de Juan el Bautista lo practicaban. Al punto de que cuando ellos ven que los discípulos de Cristo no practicaban el ayuno en ese momento, le hicieron una importante pregunta que vamos a verla como parte del mensaje en Mateo capítulo 9. Y efectivamente eso ocurrió después que él dio este mensaje. Comenzando en el versículo 14 y 15 dice: entonces vinieron a él, o sea, vinieron a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, ¿qué dice? Y entonces ayunarán. Así que de nuevo está dado por sentado que llegará el momento que sus discípulos estarán ayunando. Que aquellos que le llaman a sus discípulos, que le seguimos, lo hagamos, lo haremos, que sea parte de nuestra práctica. Aquí estamos mirando que realmente no era el momento porque el Señor estaba allí con ellos. ¿Cuál era la necesidad de ayunar buscando el rostro del Señor si tenían el rostro del Señor ahí, físicamente con ellos? Pero lo cierto es que ese ministerio de Jesús terminó. Él murió en la cruz, Él resucitó, Él regresó al Padre, y ese rostro físico ya no lo tenemos. Por consiguiente, el rostro espiritual de Cristo es el que debemos de buscar. Y por eso Él dice: ya ayunarán, ya ellos querrán sentirme cerca otra vez. Ya ellos querrán ver mi rostro de una manera íntima, de una manera personal. Y entonces lo harán. Quiere decir que yo entiendo que Él está sobreentendiendo de sus discípulos una gran necesidad de una dependencia total del Señor. Y creo que uno de los problemas por la cual quizás muchos de nosotros no haya tenido esta costumbre es porque en algún momento perdimos esa necesidad de una total dependencia. Sino que lo hablamos de palabra, pero a la hora de los momentos difíciles muchas veces decidimos y actuamos y hacer las cosas sin contar con una dependencia total del Señor, de la voluntad del Señor en la vida, y nos brincamos una serie de cosas que son imprescindibles para realmente hacerlo en el rostro del Señor, en la presencia del Señor, en la voluntad del Señor. Quizás muchos de nosotros en nuestra vida cristiana nos mal acostumbramos o adquirimos vicios espirituales. Perdone que es una palabra fuerte, pero ahí me incluyo. Vicios espirituales en los cuales dejamos de hacer las cosas más importantes para hacer otras no tan importantes. Y vienen a ser de pronto parte de una tradición de nuestras vidas religiosas, cristianas, dejando fuera quizás lo más elemental o algunas de las cosas más elementales. Y honestamente y delante del Señor, creo que esta es una de ellas. El Señor espera: ya ayunarán, ya cuando yo no esté con ellos, ya ellos tendrán necesidad de mí. Ya ellos tendrán necesidad de estar cerca en mi presencia. Ya ayunarán. Pero lo cierto es que muchos de nosotros lo hemos dejado de hacer, si es que alguna vez lo hicimos.
Yo diría, hermanos, y si vamos a ser honestos y hacer análisis de nuestras vidas y la cantidad de errores que cometemos, las malas decisiones que hacemos, y eso va, en mi punto de vista, en todo nivel, personal, familiar y como iglesia. Malas decisiones, pasos mal dados de los cuales nos metemos en problemas y después tenemos que sufrir. Y no se ha puesto a pensar en qué hemos fallado o en qué he fallado si lo hacemos personal. Yo diría que en un 100%, vaya, para no dejar nada fuera, ha sido porque lo hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Porque si lo hacemos en la voluntad de Dios no hay el fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de los puntos es que el Señor quiere que entendamos cómo buscar esa voluntad de Dios es renunciar a nuestra voluntad. En cierto sentido, renunciar a nuestras ideas preconcebidas, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Y de una manera así desnuda, no físicamente, desnuda espiritualmente, ir delante del Señor y decir, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo responder a este asunto? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Qué decisión debo tomar? Y olvidarnos de todo buscando la presencia del Señor. Yo escribí aquí una definición de ayuno, no sé si estará 100% correcto. Bíblico. Porque la definición de la palabra es dejar de comer, eso es ayuno. ¿Verdad? Cuando el doctor te dice, tiene que hacerse análisis, venga en ayunas. No tiene nada que ver con la oración ni con el Señor, ¿verdad? Dejar de comer. Pero hablando del ayuno espiritual, del ayuno bíblico, escribí, buscar al Señor en ayunas para orarle y escucharle. Simple. Buscar al Señor en ayunas, sin comer, para escucharle, para obedecer, para hablarle, orarle y escucharle. Y eso es lo que Él da por sentado y espera de sus discípulos. Que las decisiones que tomemos, que las acciones que tomemos, que lo que hagamos, sea siempre buscándole a Él 100%. Y ese es el punto. Ese es el asunto de dejar de comer por un tiempo. De dejar toda otra cosa que tenga que ver conmigo para dedicarme 100% a lo que tiene que ver con Él. Para realmente escucharle a Él y no prestarle atención a ninguna otra cosa. 100% para Él, 0% para mí, por lo menos en un periodo de tiempo. Porque hace falta comer, ¿verdad? Si no nos morimos, ¿no? Por un periodo de tiempo determinado, todo para Él, nada para mí. Voy a buscar su rostro, voy a buscar su voluntad, voy a ver qué Él quiere para mi vida antes de tomar una decisión. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús? ¿Cómo hacerlo bien? Volvemos al mismo versículo 16, continuar. Hasta el 18, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Así que en este mensaje el Señor usa la misma idea sobre distintos aspectos, ¿verdad? Ya vimos cuando habló de la limosna, cuando demos a otro que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Igualmente cuando habló de la oración, hablamos de esto el domingo pasado, no hacerlo como los hipócritas que oran para impresionar a la gente. Ahora estoy usando el mismo concepto con el ayuno. No es para impresionar a alguien. No es para que las personas admiren tu religiosidad, qué cristiano tú eres. Él ayuna, yo no, pero él sí, porque él es más espiritual. Queriendo hacer como una competencia, a ver quién es más espiritual delante del Señor. Y en esas competencias yo no sé la humildad por dónde queda, ¿no? De a ver quién es más espiritual y por consiguiente, no solamente, o sea, cuando ayuno lo hago para impresionar a las personas y para que sepan que yo soy muy espiritual. Si esa es la motivación, Juan
lejos estoy de hacerlo de la forma en que Dios quiere. Porque yo creo que está claro aquí. No es para que nadie lo sepa, es para que mi Dios lo sepa. Es para poder hacer bien las cosas, punto, conforme a la voluntad de Dios. Así que esa es la forma de no hacerlo. Es que la gente lo sepa para que admire mi supuesta espiritualidad. Pero lo cierto es, hermanos, que sí lo hicieron los primeros cristianos, sobre todo cuando tuvieron que tomar decisiones importantes. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, hay varios momentos específicos en los cuales la iglesia ayunó para tomar decisiones importantes que tenían que ver con la obra, que tenían que ver con la iglesia. Y uno de ellos, por ejemplo, es cuando elegían sus líderes, sus ancianos, sus pastores, sus diáconos. No lo tomaban a la ligera. Ayunaban para que el Señor les orientara acerca de quiénes eran los siervos que debían trabajar en la obra del Señor. ¿Qué dice ahí Hechos 14, versículo 23? Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que cuando tomaron los diáconos o los pastores, ancianos, como le llamaban, cualquiera de estas decisiones era en oración con ayuno. Ellos estaban considerando que eso era demasiado importante para tomar una decisión por sus ideas. ¿Por quién me cae bien? ¿Por quién lo puede hacer conforme a lo que ven mis ojos? Y no buscar realmente cuál es la dirección y la voluntad del Señor para guiar a tomar decisiones buenas en cuanto a los líderes de la iglesia. Igualmente, otras decisiones importantes también tuvieron en cuenta esto. Por ejemplo, Hechos 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que tuvieron revelación del Espíritu Santo acerca de quiénes eran los misioneros que ellos iban a mandar como iglesia. Y dice que eso lo hicieron ahí en la iglesia de Antioquía, ayunando, orando, pero ayunando. Y yo pienso, usted dirá, con razón el ministerio de Pablo y Bernabé fue tan poderoso. Porque no fue idea de la iglesia, fue la idea del Espíritu Santo. La iglesia en ayunas buscó el rostro del Señor y fue el mismo Señor quien les indicó, quien les dirigió a los misioneros que usó después con tanto poder. Hermanos, Pablo y Bernabé eran miembros de la iglesia. Fue el Señor quien sabía el corazón de ellos, quien sabía cómo los podía usar. Y cuando la iglesia buscó el rostro del Señor, se dejó guiar por el Señor y hubo éxito. Hubo bendición. Hubo nuevas iglesias formadas. Hubo miles de gentes alcanzadas. Qué distinto cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta y las cosas no funcionan. ¿Verdad? ¿De quién será la culpa? ¿Será que el Dios de aquella época ya no es el mismo Dios de ahora? ¿Será que el Espíritu Santo de aquella época no es el mismo Espíritu Santo de esta época? ¿O será que en aquel momento la iglesia buscó el rostro del Señor y el Señor les indicó como pudiéramos hacerlo también nosotros ahora? Amén. Así que es un asunto importante que el Señor enseñó, palabra de Cristo, y que la iglesia primitiva en sus comienzos lo practicó con éxito. Buscaban el rostro del Señor en primer lugar, el Señor les dirigía, el Señor les comunicaba, ellos cumplían la voluntad de Dios y la cosa funcionó. Hermanos, eso es a nivel de iglesia, pero yo me atrevo a decir y sabemos que también igualmente ocurre a nivel personal. ¿Qué mensaje le estaba dando la iglesia, estas iglesias en Antioquía?
al Señor cuando estuvieron ayunando, buscando el rostro del Señor para escoger los misioneros? ¿Qué mensaje le estaban dando a Dios? Esto es demasiado importante. Nosotros nos podemos equivocar. Por eso estamos acudiendo a ti para que tú seas quien nos lo guíe. ¿No es ese el mensaje? ¿Qué mensaje hubieran dado si ellos al mismo hacen una junta, hacen una reunión, deciden quiénes son sin contar con el Señor? El mensaje era muy distinto. Señor, no nos interesa lo que tú tienes, nos interesa más a nosotros hacerlo conforme a nuestro gusto, a lo que queremos. Ahora, en lo personal debe funcionar así. Si un tema es importante en nuestra vida, cualquiera que este sea, una decisión de trabajo, una decisión de la persona con la cual voy a pasar el resto de mi vida, cualquier tipo de decisión que sea importante. ¿Qué mensaje estoy dando al Señor cuando yo, en vez de ponerme a analizar qué es lo más importante, qué es lo que debo hacer, digo, se acabó esto, no pienso en mí, ni tan siquiera voy a comer, voy a buscar el rostro del Señor para que Él me oriente, para que Él me guíe en tomar esta decisión? ¿Qué mensaje le estoy dando a Dios? Es tan importante que espero que seas tú quien me ayudes. Hermanos, ahí es donde se muestra que somos serios en decir que el Señor tiene la última palabra. Yo me alegro tanto y sé que en mi familia muchos de mis hijos tienen eso que dice I am the second. Soy segundo. Y me alegro y doy gracias a Dios porque ellos tienen eso puesto aquí en la muñeca. Pero de nada sirve tenerlo aquí en la muñeca si a la hora de tomar una decisión yo no busco el rostro del Señor primero que todo. Antes de consultarlo con mi papá, con mi mamá, con mi amigo, con nadie, busco el rostro del Señor. Renuncio a todo lo carnal, a todo lo físico, para buscar el rostro de Dios, porque este asunto es demasiado importante. Y confío más en ti, Dios, que en mí mismo. Porque ya yo me he equivocado muchas veces y tú no te has equivocado en la primera vez todavía. Es la forma de demostrarlo. Es la forma de demostrar que estamos serios en esto. Que sí tomamos en serio esa opinión de Dios. Y ya decimos, ya no es una opinión, porque tus opiniones son órdenes para mí. Por consiguiente, olvídate de lo que había pensado que a lo mejor funcionaba. Porque ahora reconozco cuál es tu voluntad, reconozco qué es lo que tú quieres, reconozco qué es lo que tú esperas y es lo que yo quiero hacer. Así que hacerlo bien significa buscar el rostro de Dios para tomar decisiones y sobre todo decisiones importantes. Muy distinto, hermanos. Y yo sé que otras personas toman el ayuno casi como una penitencia física, como un acto religioso, otro más que hay que cumplir. Y nada de eso tiene que ver realmente con lo que el Señor está enseñando en su palabra. Muchas de nuestras culturas, de lo que nosotros venimos, interpretan la carne como físico. Y yo lo he visto con mis ojos, promesas en las cuales se ponen ropa que son incómodas. Yo lo he visto. O otros que caminan de rodillas, castigando su cuerpo. Otros que vayan ustedes lo que pueden hacer. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos, con lo espiritual, castigar el cuerpo? ¿Qué tiene que ver que yo pase hambre y los jugos gástricos estén ahí adentro trabajándome la barriga con hambre, con mis pecados? Yo honestamente no le veo ningún punto a eso. No tiene que ver con los riñones ni con el estómago. Tiene que ver con el corazón. Y entonces, por consiguiente, no es ayuno dejar de comer o pasar hambre. Es buscar el rostro del Señor renunciando a todo lo demás. ¿Ven la gran diferencia? El ayuno, siempre que Cristo habló de ayuno, está hablando de oración. Porque van dos cosas que están unidas. Yo ayuno para orar. Ayuno para buscar el rostro del Señor. No dejo de comer. Veo las novelas. Leo lo que siempre leo. Hago donde quiera y que espiritual soy. Cumplí. Una vez a la semana yo no desayuno, no como, no almuerzo. ¿Cuál es el punto? Pasar hambre, ¿cuál es el punto?
El punto es estar buscando el rostro del Señor, renunciando a los demás. Ese es el espíritu de esto. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Mire ahí las obras de la carne. Están en Gálatas 5, es una lista larga, no lo vamos a ver. Pero solamente recordar algunas de ellas. El adulterio, tener relaciones fuera del matrimonio estando casado. Fornicación, tener relaciones con una persona sin casarse. Hechicerías, borracheras. Todas estas obras de la carne, ¿qué tienen que ver con que yo pase hambre? Se van a ir porque yo pase hambre. Sin embargo, en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo, estas obras son vencidas por la obra del Señor en nuestra vida. Cuando buscamos el rostro del Señor en oración, pedimos ayuda clamando a Dios desde esa posición. Y el Espíritu Santo nos da victoria y nos da poder sobre esas obras de la carne, con el fruto de su Espíritu. Ahí sí hay una relación directa. Cuando el Espíritu Santo en nuestras vidas toma más control de nuestras vidas, y entonces esta carne natural que nos lleva al pecado es vencida. No por nuestras fuerzas, no por una religión, por el poder de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, por la llenura de su Santo Espíritu. Cuando cada vez más renunciamos a las cosas que están impidiendo que el Espíritu Santo tenga el control en mi vida. De verdad que me encantan las canciones que hablan de la llenura del Señor y llénanos, Señor, y todo eso. Pero podemos estar cantando 10 días y nada pasa. Siempre y cuando realmente no hay renuncia a lo carnal en nosotros que está impidiendo que ese espíritu nos llene. Y ahí es donde hay que trabajar, hermanos. Y para que eso ocurra, verdadero arrepentimiento, entender mi pecado, que a veces es lo peor, que no nos damos cuenta, y buscando el rostro del Señor en oración y en la meditación de su palabra, cuando Él nos está hablando en ese momento en que hemos renunciado a todo y solamente estamos delante de Él en soledad, Él, su palabra, oración, yo, nada de comida, nada de distracciones. En esto el Señor puede abrir nuestros ojos para ver los pecados que están ahí en nuestra práctica, estorbando que el Espíritu Santo realmente nos llene, para en su nombre en ese momento confesar ese pecado, pedir perdón y levantarnos en victoria delante del Señor. Sí, necesitamos respuestas a muchas preguntas. ¿Dónde buscar esas respuestas? Si no es en el Señor. Sí, hay dudas que no sabemos cómo aclarar, qué hacer, dónde ir, qué camino tomar, dónde buscar la aclaración a esas dudas. Si no es en la misma presencia del Señor, buscándolo en ayuno. Hay muchas incertidumbres que necesitan dirección en nuestra vida, no sabemos por dónde tomar. A veces estamos en conflictos internos, familiares o sencillamente con nosotros mismos y no sabemos cómo salir de eso. Necesitamos ayuda en lo espiritual, busquemos el rostro del Señor. Posiblemente hay pecados que no han sido confesados, por consiguiente no han sido perdonados. Vamos a decir, sabemos que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, pero cuando esas cosas están en nuestra conciencia y aún no han sido confesadas, son cargas. A veces necesitamos consuelo, algún sufrimiento, alguna amargura que está allá dentro de nuestro corazón. ¿Dónde encontrar ese alivio? Con razón el Señor dijo, ya ayunarán. Porque Él sabía lo que nos venía. Él sabía cómo íbamos a estar. Él es Dios, Él lo sabe. Él sabe de nuestra incapacidad, de nuestras limitaciones para resolver estas cosas. Solo no vamos a poder, pero con Él sí podemos. Por consiguiente, vamos a dejar nuestras fuerzas a un lado. Vamos a dejar nuestro yo a un lado. Vamos a ubicarnos por un tiempo solamente en Él. Hermanos, y cuando eso ocurre, cuando humildemente lo hacemos, no para influenciar a nadie o para admirar, para que alguien nos admire. Cuando lo hacemos en ese espíritu hay recompensa.
Y es bíblica también, como dice el versículo 18, la segunda parte que no leímos ahorita. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Del ayuno y la oración. Del ayuno. Así que no sé cómo por mucho tiempo no estamos dejando afuera estas bendiciones. Ahí está. Seremos recompensados si lo hacemos. Está en el tema, hermano, en el contexto, todo está hablando del ayuno. Sí hay recompensa en los hijos de Dios que lo practican en ese verdadero espíritu. Recompensa que perdemos si no lo hacemos. Ahí está escrito. Y es parte de hacer bien las cosas delante de Dios. Y el Señor, como buen padre, como debemos hacer nosotros padres con nuestros hijos, o debimos, ya en el caso mío será con los nietos, de estimular cuando hacen algo bueno y decirle lo hiciste bien, estimularlo. El Señor nos estimula diciendo hay recompensa si lo haces bien. Si tú por momentos renuncias a ti y lo dedicas a mí en clamor, en oración, buscando mi voluntad y escuchando mi voz a través de la palabra de Dios, meditando en la Biblia y haciendo esto, tienes una recompensa. Yo recompenso eso porque eso es bendición para tu vida y yo te amo como mi hijo. Es lo que quiero y lo estás haciendo. Gloria a Dios por eso. Ahora, y pensamos en esto, pensamos en la recompensa eterna, ¿verdad? Que las coronas o los tesoros que estamos haciendo en el cielo, y sabemos que no hablamos de salvación, ¿verdad? Nadie piense que va a ser salvo porque haga ayuno, ni porque haga otra cosa que no sea aceptar a Cristo. Amén, hemos dicho eso, pero quizás es bueno repetirlo. Nunca nos cansaremos de repetir eso, para que no haya error. No, el pastor predicó que si vas para el cielo, si ayunas, o si haces esto. No. El cielo no es algo que se gana haciendo nada. El cielo es algo que se recibe cuando ponemos la fe en quien lo hizo todo, que se llama Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos la fe en Él, y Él mismo dijo que el que lo hacía, su Padre le da la salvación. Es un regalo. Los regalos no se pagan. Si se pagan ya no es regalo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de tesoros en los cielos, estamos hablando de otras recompensas especiales para hijos obedientes. La salvación es para todo hijo. Estas recompensas son para hijos obedientes. En este caso, los hijos que ayudan buscando el rostro del Señor para tomar decisiones. Sobre todo decisiones importantes como hicieron esta iglesia, como hicieron muchas personas en el nombre del Señor. Eso trae recompensa. Pero no solamente andamos realmente pensando en las recompensas eternas en el cielo, tesoros allá, sino estoy hablando también de recompensas aquí en la tierra. Y hay una historia bien interesante, y es una de las pocas veces en que se ve al Señor molesto. Por eso hoy mismo en la escuela dominical decía, ponerse molesto es pecado. Bueno, no puede ser pecado porque el Señor se puso molesto más de una vez y Él nunca pecó. Pero se puso molesto, ¿recuerdan cuando entró al templo y vio que habían convertido su casa en cueva de ladrones? ¿Estaba o no estaba molesto? Molesto, pero fuerte. Y otra de las veces que se puso molesto fue cuando sus discípulos no querían que los niños fueran a Él porque Él lo iba a molestar. Se puso molesto, dejad los niños venir a mí. No lo dijo suave, lo dijo fuerte. Estaba molesto con sus discípulos. Y este es un caso. Y está ahí en Mateo 17. Vamos a leer solamente el 21, pero la historia está ahí en el 17. Y es cuando sus discípulos llegaron así, cabizbajos, derrotados. Ay, Señor, nos encontramos con un niño ahí, con un demonio. No pudimos sacarle el demonio ese a los muchachos. Vinieron derrotados, vinieron tristes. Ahí no hubo recompensa, ahí hubo derrota. Y dice la palabra que el Señor se disgustó y les habló fuerte a sus discípulos. Y les dijo, versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno.
Ahora, ¿por qué el Señor estaría molesto? Pienso ver a sus discípulos con todos los recursos espirituales de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que Él hizo al mismo Satanás, que después se rebeló contra Dios, pero es criatura de Dios. Ver a sus hijos con todos esos recursos espirituales de poder, venir derrotados por un demonio que del lado de Cristo es, ¿qué cosa? Nada. Es un demonio al lado de nosotros. No es para jugar con las cosas de demonios, pero con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo de Dios. No puede, imposible, ni remotamente. Y cuando vio a sus discípulos venir derrotados por un demonio, se sintió molesto porque sencillamente ellos fueron con sus fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Por eso estaban derrotados. Y molestó al Señor, pero si tú tienes el poder de Dios contigo, tú podías salir victorioso, pero fuiste con tus fuerzas y por eso estás así. Ahora, ¿cuántas veces hemos estado así nosotros derrotados y que no podemos con algo? No sé, ustedes y yo varias veces. ¿Por qué? Porque hicimos lo mismo. Yo me imagino que Dios debe estar molesto con nosotros. ¿Por qué te dejaste vencer en esa tentación? ¿Por qué tomaste una decisión tan estúpida? ¿Por qué actuaste no como un hijo mío, sino como uno del mundo? ¿Por qué? Porque actuaste conforme a tu voluntad carnal y olvidaste que yo estoy aquí para estar contigo y para darte el poder y para que salgas en victoria. Pero ese género de victoria no se obtiene sino con oración y ayuno. Y hermano, esto fue una lucha con un demonio en un niño. Pero el Señor nos enseña en su palabra que las luchas nuestras son contra potestades. ¿Sí o no? Un vicio. Un pecado que no nos suelta. Bueno, es una barbaridad. Un pecado que no queremos soltar, o que no hemos podido soltar. Todas esas amarguras que tenemos con nosotros, todas esas cosas son guerras espirituales. Por consiguiente, yo entiendo, y quizás es mi interpretación personal, que igualmente podemos decir en el mismo Espíritu de Cristo que ese género de victoria no se alcanza sino en dependencia total del Señor, nunca con nuestras fuerzas. Y esta enseñanza entonces tiene la validez, se mantiene, y ese género de victoria contra el enemigo que existe, que anda por ahí, no se obtiene de otra forma que no sea en una oración total, completa, entregada. No la oración esa que hacemos cotidianamente, no, una especial. No estoy diciendo que cada vez que oremos haya que ayunar. Pero cuando vamos a necesitar una ayuda especial de Dios para este tipo de género de victoria, palabra de Cristo, no se obtiene de ninguna otra manera, si no sea en una oración que sea en ayuno. Quiere decir, completamente para Él y nada para nosotros. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿O no se entenderá? Yo creo que el asunto no es entenderlo, ¿verdad? El asunto es ponerlo en práctica. Y yo espero en el nombre del Señor que hoy nuestra iglesia, nosotros, no seamos oidores, sino hacedores de esta palabra. Y yo les digo en el nombre del Señor que si lo hacemos, grandes cosas van a pasar. Grandes cosas. Primero en nuestras vidas, en nuestras familias, incluyendo matrimonio, y después en nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Porque cuando lo hacemos así y lo hacemos bien, sale algo a relucir, hermanos.
Y es algo precioso. Es que toda la gloria es para Dios. Porque no hubo nada que nosotros hicimos sino solamente buscar su rostro. ¿Se dan cuenta? Que no fue la astucia de ninguno de nosotros, ni de ningún concilio, de ningún grupo específico, ni de ningún pastor. Fue porque juntos buscamos el rostro del Señor. Y el Señor nos dijo algo. Y lo entendimos y lo pusimos en práctica. Y si salen bien las cosas como van a salir bien y salen bien, ¿para quién es la gloria? Si ni comimos. Ni comimos, todo fue buscando su voluntad y su rostro. ¿Para quién será la gloria? Toda la gloria es solo para Él. Cuando realmente lo hacemos, lo recibimos y lo ponemos en práctica. Y entonces hay recompensa. La recompensa que se perdieron aquellos discípulos de no ver a un niño liberado. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia? Ellos fueron derrotados y ¿qué pasó con el niño? ¿Siguió con su demonio? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido distinto? ¿Hubieran venido tristes o gozosos? ¡Gozosos! Un niño liberado, un demonio echado fuera, gloria a Dios. La gloria para Dios. Bueno, igualmente nosotros ahora, hay recompensas especiales cuando hacemos así, hermano. No estamos solamente pensando en esos tesoros del cielo que son reales. Amén. No digo que no. Son reales. Es forma de invertir por la eternidad. Hacer tesoros en el cielo, dijo el Señor. Almas ganadas para Cristo. ¿Ustedes no creen que es una recompensa maravillosa? Si vemos más almas ganadas para Cristo, ¿no habría gozo? Si vemos matrimonios restaurados que estén a punto de fracasar, o que ya prácticamente humanamente estén fracasados, y que el Señor se glorifique, restaurando, haciendo nuevos matrimonios, pero no para que estén juntos, sino para que estén juntos felices. ¿Ustedes se imaginan familias que están divididas y que de pronto haya unidad y felicidad y gozo en su familia? ¿Usted se imagina algunos de nosotros que esté luchando con un vicio de años y años y que de pronto se sienta liberado de ese vicio para la gloria de Dios? Yo me pregunto, ¿eso o no es recompensa? Recompensa para usted, para su familia, pero también para la iglesia de Cristo delante de Dios. ¿Usted se imagina demonios que están haciendo su obra vencidos en estas comunidades? Amistades que han estado rotas, restablecidas. Malas acciones que han estado ahí en nuestro cerebro, amargándonos la vida, de pronto perdonadas y liberados para siempre de esos rencores. Hermanos, si eso no es recompensa, ¿qué nombre tiene eso? Son recompensas preciosas que nos hacen la vida feliz, que nos hacen dar testimonio como cristianos de que somos gente bendecida, verdaderamente bendecida. Recompensas preciosas, sencillamente por quitarnos del medio y poner al Señor en el centro. Y se lo digo por experiencia propia, me toco la barriga. Es la parte de quitarse del medio que a algunos de nosotros más nos duele, porque somos comelones. Quitarnos completamente del medio por un tiempo. Definitivamente tiene que ser por un tiempo, porque el cuerpo este hay que alimentarlo. Para poner al Señor solamente en primer lugar de nuestras vidas. Buscar su rostro. Escuchar su palabra, en su palabra. Meditación de su palabra. Así yo lo interpreto. Honestamente, no es pasar a quedarse en vez y ponerse todo el tiempo así esperando oír una voz de Dios. Y el Señor va a decir, oye, ya oraste, abre los ojos y lee la Biblia. Porque lo que yo quiero decirte está escrito. Así que abre los ojos, no estés esperando una voz de ningún lado. Ya la palabra está escrita para que no haya equivocación. En blanco y negro. Así que ora, confía, clama, hazle las preguntas al Señor. Estate un tiempo ahí y después busca la respuesta en meditación de su palabra. Meditándola, buscándola,
con la sed del que necesita escuchar la solución a su carga, a su problema o a su cuestionamiento, lo que sea. El Señor está allí, el Señor lo va a hacer porque lo estás haciendo bien y Él da recompensa a eso. ¿No es bendición, hermanos? ¿Por qué no lo haremos? Yo no sabía esto. Preparando este mensaje, encontré este dato. En el 1863, en pleno de la guerra civil aquí en Estados Unidos, entre el norte y el sur, el presidente Lincoln hizo una declaración oficial como presidente. Él designó el 30 de abril como el Día Nacional de Ayuno y Oración. Hizo una proclamación a todo el país en guerra. Yo la leí y me interesó y traduje solamente algunos pedacitos que quiero compartir, un pedacito con ustedes. Y él dijo, o escribió: intoxicados con un éxito constante, hemos llegado a ser tan autosuficientes que somos muy orgullosos para orar a Dios, el Dios que nos hizo. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación del mundo ha crecido, pero hemos olvidado a Dios. Eso fue en aquella época. Si resucita ahora, ahí mismo se muere. Y yo me pregunto si eso no se aplica a nuestras vidas. Que a veces hemos sido tan bendecidos, tenemos tantas bendiciones, y nos creemos la gran cosa, hermano. Ese es el grave problema de nosotros. Nos creemos la gran cosa y dejamos a un lado espíritu humilde de reconocer que sin Dios no somos nada. Y que cuando dependemos de Él completamente, de verdad, en buen espíritu lo escuchamos. Lo escuchamos seriamente, no un jueguito, tan seriamente que hasta dejo de comer para escucharlo. Él nos habla. Y si tenemos en cuenta esas palabras y las ponemos en práctica, estamos demostrando no nuestra autosuficiencia, sino nuestra dependencia de Él. Y ahí está la victoria. Ahí está el resultado. Ahí está la bendición. Ahora, perdonen lo que voy a decir. Y no estoy pensando en nadie. El Señor lo sabe. Pero si a veces nos cuesta estar una horita aquí en el templo, ubicados en alabar al Señor, en escuchar un mensaje, y no estoy mirando un texto, mandando, qué sé yo, conversando, pensando en otra cosa. Si nos cuesta trabajo eso, hermanos, ¿cómo no nos va a costar trabajo dejar de comer para orar al Señor? ¿Cierto o no? ¿Reconocemos el pecado? Que nos cuesta mantener la mente ubicada un rato para escuchar el mensaje, para alabar al Señor, para estar ubicado en eso. Sí nos cuesta muchas veces. Y así no puede haber crecimiento, hermano. Así no puede haber bendición. Vamos a estar equivocándonos una y otra vez y otra vez. Estaremos de derrota en derrota. En nuestra vida personal primero. En nuestra familia después. Y en nuestra iglesia después. Porque lo siguiente, hermano, ¿por qué no le creemos a Cristo? ¿Por qué no le creemos y por qué no le obedecemos? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no empezamos? ¿Qué nos impide empezar?
¿Por qué no pensamos en las cosas que estamos por resolver y decidimos no ponerle más cráneo al asunto y llevárselo a los pies de Cristo en ayuno y en oración? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tomamos esa decisión en el nombre de Cristo? Y de manera personal, individual. Nadie tiene que enterarse, nadie tiene que saberlo. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y la diferencia va a ser notoria. Notoria. El gozo va a sobreabundar en nuestras casas. Cosas nuevas van a pasar en nuestros hogares y en nuestras vidas. Por consiguiente, en nuestra iglesia, porque ¿qué cosa es la iglesia si no somos nosotros? Ese es mi llamado, hermanos, en el nombre de Cristo. A todos, incluyéndome a mí. De parte de un mensaje del Señor en su palabra. Para sus discípulos, de los cuales nosotros somos parte. Amén. Padre Santo, Señor, qué lindo es tu palabra, qué linda es tu palabra, qué especial. Tú no dejas de hablarnos, a pesar de que a veces nosotros nos hacemos los sordos. Y tu palabra nos ha hablado hoy. Yo te suplico, Señor, te suplico en nuestra debilidad y en nuestros errores, que te prestemos atención y en tu nombre, dependiendo de ti y en tus fuerzas, no salgamos hoy de este lugar sin una decisión personal contigo de que sí te tendremos en cuenta en nuestras vidas y que ya empezaremos a traerte seriamente en oración, meditando tu palabra, en ayunas, buscando tu rostro y tu dirección. Muévenos, Señor, en esa dirección. No queremos que estés disgustado con nosotros porque veas nuestros fracasos como fracasaron aquellos discípulos tuyos, sino que estés gozoso con nosotros por las victorias que nos das, porque lo hacemos en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y tomar esta decisión firme en nuestras vidas con tu ayuda. En Cristo Jesús.